coronapánico. Hay mucha expectativa, incertidumbre, pero también muchas verdades y también mitos alrededor de lo que está pasando con toda esta pandemia del coronavirus. El doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz es infectólogo de la Clínica Samaritana. Nos acompaña a esta hora de la mañana, Doc. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Juan Diego. ¿Cómo está? Bien, bien, a la expectativa, doctor, de todo lo que está ocurriendo alrededor de esta pandemia. ¿Qué es, por cierto? Una pandemia es cuando la aparición de los casos se hace en varios continentes y estos casos se hacen en una forma autóctona, es decir, que no son casos importados, sino que ya es la transmisión en cada uno de los países por contactos directos dentro del país. Cuando eso se está viendo en varios continentes, sí, es una enfermedad de muchos países, es una enfermedad que aumenta el número de casos en una forma importante y por eso se considera que es una pandemia. ¿El que se haya esparcido por diferentes países lo hace pandémico? Era lo que conversábamos hace unos días, que era previsible que más casos aparecieran y que aparecieran en varias partes del mundo, incluso en nuestro país. Este comportamiento es un comportamiento pandémico porque vemos que son varios continentes los que están afectados, varios países los que están afectados y que sus nuevos casos ya no necesariamente son importados de países endémicos, sino están circulando dentro del país. En Colombia hay 9 casos informados por parte del Ministerio de la Salud, pero digamos que en países cercanos también hay otros muy parecidos. ¿Cuál es la situación? En Latinoamérica hay casos y era previsible que aparecieran los casos. Primero fue en Ecuador, lo que pasó en México, en Brasil, y consecutivamente estamos encontrando casos nuevos. Nos llama la atención que en Venezuela no hay casos, no creo que es que no se hayan detectado, no se hayan informado, porque indudablemente todos los países tenemos circulando el virus y una cosa es tenerlo circulando y otra cosa es detectarlo. Lo importante aquí es detectarlo para hacer lo que estamos en este momento, que es el periodo de contención. En este periodo de contención es cuando tenemos que limitar el número de casos y para eso tenemos que detectarlos. Justamente de eso quería hablarle. Contención, explíquenos. Cuando no hay medidas de protección, lo que va a hacer es un incremento día a día, o cada 3 o cada 5 días, de acuerdo a la situación epidémica, van incrementándose las casos porque no hemos podido controlar. Cuando tomamos medidas enérgicas como las que lideró desde la ciudad de Bogotá y las que han seguido haciendo el Ministerio de Salud, lo que se hace es disminuir que este número de casos vayan en este ascenso exponencial para hacerlo de una forma más lenta. Es lo que llamamos aplanar la curva. Y al aplanar la curva permite responder mejor el sistema de salud, que tengamos mayor disponibilidad de infraestructura, ventiladores, atención médica, y hace que sea más fácil de controlar el número de enfermos. Que no colapse el sistema de salud. Que no colapse el sistema de salud y que todos podamos responder. Hablemos, antes de los mitos y las verdades, explíquenos también estos datos que son importantes porque dan cuenta, entre otras cosas, de una disminución en qué. Esta es una adaptación de una gráfica que mostró el CDC en China, en donde nos muestra que los casos que son leves o moderados, la mayoría de los casos van a mejorar. Y que incluso los casos que son graves y críticos, un porcentaje importante también van a mejorar. Eso sigue significando y es muy claro que se debe explicar, que el concepto de pandemia no quiere decir que haya cambiado la mortalidad. Las estadísticas siguen siendo igual. De 100 personas, 80% van a ser infecciones leves, van a ser infecciones que van a ser asintomáticas y se van a recuperar. 20% van a requerir atención médica, oxigenoterapia, y 5 de ellos cuidado y atención en una unidad de cuidado intensivo, y 2 de ellos van a fallecer. No han cambiado esos números y la situación de pandemia no quiere decir que se están muriendo más personas, es que ese mismo comportamiento se está haciendo en varios países. Mitos y verdades. Buenísimo. En zonas de alta temperatura muere el virus. No, eso no es cierto. ¿No? Lo que es cierto es que definitivamente, no es que en Anapoima no vaya a haber casos, no es que en Anolaima no haya casos, no es que en Cartagena no vaya a haber casos. Lo que hace reacción a la temperatura es que sobre una superficie, por ejemplo, caliente, pues el virus no sobrevive. Porque recuerden que los virus sobreviven en la humedad.
Si usted seca la superficie y está completamente seca, los virus no sobreviven. Si este ambiente que está húmedo en las superficies está a una temperatura menor, pues puede tener mayor capacidad de sobrevivencia. ¿El coronavirus se mata con el secador de manos? Definitivamente no, ni tomar agua caliente, ni calentarse las manos, no mata, secarse es la solución. O sea, no. 3, la mascarilla N95 puede ser reutilizada. Sí, hay que tener en cuenta que los tapabocas de telas o convencionales son de un solo uso, pero las máscaras N95 que usamos exclusivamente los médicos, porque he visto mucha gente en los aeropuertos, he visto mucha gente con máscara N95, es un desperdicio de recursos porque van a ser los trabajadores de la salud los que lo necesitan. Sí puede tener unas técnicas no de reutilización, sino que la usamos por unos días, 7, 10 días, de acuerdo a algunas técnicas que tenemos para asegurar que no produzca infección en otras personas. Mejor dicho, sí, pero atendiendo un protocolo especial. Y en personal exclusivamente de salud. Tener personas con máscaras N95 en un aeropuerto no es una buena conducta ciudadana. Tener máscaras N95 guardadas en la casa no es una conducta ciudadana. Las necesitamos para nuestros trabajadores de salud, para las enfermeras, terapistas y médicos que están atendiendo a los pacientes. Vamos a seguir respondiendo los mitos y verdades, pero también tenemos participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Camilo Andrés Díaz dice, ¿puedo ser portador del COVID-19 y desarrollarse cuando me dé gripa? Llegué de España a mitad de febrero y por el invierno había mucho resfriado. Recuerden que el periodo de incubación es hasta 14 días. Eso quiere decir que en el momento en que nos ponemos en contacto con el virus a que desarrollemos los síntomas pueden pasar en 14 días, pero en promedio es 7 días. Para la semana se desarrollan los síntomas. Si ha pasado más de ese lapso, muy probablemente no desarrolló la enfermedad y se relacione con otra enfermedad y lo más probable es que no sea coronavirus, sino un virus respiratorio que vamos a estar a puertas ahora con la época de las lluvias. Rápidamente estos otros puntos. ¿El COVID-19 muere rociando el cuerpo con cloro? No, se muere la persona, no se muere el virus. ¿Comer ajo ayuda a prevenir el contagio? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces, que si el ajo sube las defensas. No las sube. Pero comer ajo, de pronto ponerse ajo en la boca va a limitar el contacto social por el aliento que produce. Entonces yo creo que es una estrategia que sería válida en el momento en que la gente consuma ajo para que no se le acerquen. Para que no se le acerquen. ¿El coronavirus no ataca a los niños? El coronavirus le da a los niños. El coronavirus se enferma a los niños, pero no de una forma grave. No quiere decir que los niños no se puedan enfermar, pero la enfermedad generalmente es leve y la generalmente resuelve solo y gracias a Dios la mortalidad en este grupo de edad pues no es importante. Lavarse las manos evita el contagio. Es la secreto, es la clave y es lo que tenemos que seguir reforzando. Mire que me ha encantado desde que entré al canal, como acá en el canal todos están saludando distinto, como su equipo técnico, como todas las personas que me recibieron me tomaron la temperatura al ingreso, cómo las personas hoy están tomando teletrabajo y lo están tomando en serio. Yo los felicito porque esta es una forma de demostración de que sí podemos, que tenemos que cambiar como sociedad y que nosotros podemos ser distintos y ser productivos. El hecho de que nosotros seamos distintos no quiere que perdamos la productividad, pero me encantó que el lavado de manos se ha vuelto, por ejemplo, en el canal, un mandatorio para todas personas. Buenísimo. Y yo no le dije que dijera eso, porque ni más faltaba. No, eso es espontáneo, no, es que es verdad. He estado por todo lado. De acuerdo. Coronavirus u otra cosa. Aquí hay una especie de test, doctor. Ayúdenos a entender cuándo hay gripa, cuándo podría, ¿no? A ver, gripa o cuándo influenza o cuándo coronavirus. Acá no hay absolutos, pero vamos a decir que hay algunas características que lo pueden diferenciar. Lo más importante de esto es que entender que ahora que estamos a puertas del pico respiratorio, va a haber mucha más gente con resfriado común, va a haber muchísima más gente con influenza que realmente con coronavirus. Entonces, el resfriado común se puede acompañar de picazón de los ojos, congestión nasal y da mucho estornudo. La influenza, más que gripa, la influenza o el coronavirus pueden acompañarse de fiebre, pero recuerden que la fiebre no es interna, la fiebre es documentada. Tenemos que estimular a que las personas usen los termómetros, fatiga, dolor en el cuerpo, la tos es seca generalmente y los síntomas pueden progresar. ¿Y el coronavirus? En el coronavirus, ¿cuáles son señales de alarma? Que la falta de aliento es permanente
y sucede progresivamente. Además de eso, que hay una historia de viaje y tal vez en el coronavirus es muy importante que las temperaturas son altas. Por eso también es un llamado a que menos comprar tapabocas y de pronto comprar un poco más de termómetros, aprenderlos a usar, porque si nosotros sabemos usar adecuadamente un termómetro, sabemos quién tiene fiebre y quién debería buscar atención médica. Doc, lavarse las manos. Lavarse las manos es un reto, pero quise traer hoy un poco de alcohol para enseñarle a nuestra audiencia cómo aplicarse y cómo usar el alcohol en una forma adecuada. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando colocamos el alcohol es frotar las manos, las palmas, luego la palma sobre el dorso de la mano, la palma sobre el otro dorso de la mano, enérgicamente, luego los nudillos como una forma de candado, luego en forma de la otra forma, en la otra mano, luego los pulgares, luego las uñas sobre las palmas y liberar el exceso de alcohol. Esta es una forma correcta de usar el alcohol glicerinado. Y lo mismo con los tapabocas, porque el gran problema de los tapabocas, y hoy traje uno para hacer la demostración, es que los tapabocas tienen dos superficies, una externa y una interna. Esta superficie externa siempre debe ir hacia afuera y es una impermeable para que no entren las sustancias o los agentes infecciosos. Pero se debe coger siempre de los extremos y se debe colocar de abajo para arriba, siempre manipularlo por encima para ajustarlo y manipular por dentro del tapabocas para poderlo ajustar. Si yo me estoy protegiendo de los gérmenes que estoy adquiriendo de la persona, esos gérmenes quedan aquí. Y si yo hago esto, al bajar queda mi mano contaminada y la ropa contaminada. Luego no puedo manipular el tapabocas por esta superficie. Debo retirarlo de la misma forma que lo coloqué, de afuera, y desecharlo inmediatamente. Si no lo hago, coger por los pliegues, sellarlo, y al sellarlo sí poderlo colocar en un bote de basura para desecharlo. Doctor, pues muchísimas gracias por todos estos consejos, recomendaciones, explicaciones muy oportunas en medio de toda esta situación de emergencia sanitaria. Solamente 30 segundos para invitarlos a que sí se puede, a que seamos solidarios, a que estemos tranquilos, a que no perdamos la calma. Llamar a que nosotros podemos superarlo y que tenemos la capacidad para hacerlo. Colombia lo ha tomado en serio, todos lo estamos tomando en serio, ustedes lo están tomando en serio y seguramente vamos a tener buenas noticias si seguimos haciendo todo así. Se me subió la temperatura, a mí fue del director acá diciéndome, ya, se nos acabó el tiempo. Doctor, muchísimas gracias a esta hora de la mañana, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias. A esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol.